por mí mismo y dejaron de depender de Dios, inmediatamente ocurrió un corte en la conexión de relación con Dios. Y ese corte nos ha causado muchos problemas. Lo primero que ocurrió por el pecado es que la muerte entró en el hombre. Hay muerte en nuestras vidas, nuestras relaciones se deterioran. Si tú le metes pecado a tu vida, la muerte va a entrar ahí. Cada vez que tú pecas, algo va a morir. Y esa desconexión es lo que trae la muerte. Dios no está tan interesado en los pecados como en la desconexión. Escúcheme esto, dígale que está a su lado. Dios no está tan interesado en tus pecados como en que tú te conectes con Dios. Porque la desconexión es lo que causa que nosotros hagamos cosas que nos destruyen y destruyen a la gente a nuestro alrededor. Y hablamos de muchas cosas, hablamos como, por ejemplo, si usted le mete pecado en su área financiera, tarde o temprano va a tener problemas en su área financiera. ¿Por qué? Porque sus finanzas ya no van a estar conectadas con Dios porque hay pecado en ellas. Y si usted roba, miente o hace cosas ilegales, usted está trayendo la muerte a su área financiera. La muerte no va a ocurrir instantáneamente, pero la muerte va a entrar poco a poco hasta que finalmente va a haber un problema grave en tu área financiera. Y la evidencia es que los doctores de la DIAN van a venir a ayudarte. Van a venir a ponerte algún lío. Vas a experimentar en algún área problemas. Van a venir acreedores, van a venir gente que te van a hacer pasar un mal rato. Si yo meto pecado en mi área relacional, va a ocurrir también una muerte relacional. Tal vez la otra persona no se entere si usted fue infiel. Tal vez no se entere si usted tiene un hábito de pornografía o tiene un hábito de prostitución, lo que sea. Pero si usted mete en el área relacional el pecado va a traer muerte, porque la desconexión de Dios trajo ese problema. Dios quiere que estemos conectados con Él. Él desea en nuestras vidas que realmente nos unamos a Él, porque la vida de Dios fluye cuando yo estoy unido y caminando con Él, a través de la oración, a través de la palabra, a través del congregarse, a través del rendir cuentas, a través del estar en reunión con otras personas. Yo me conecto con Dios. Todo eso me conecta con Dios y la vida de Dios fluye a mí y mi vida entonces irradia luz. Piense en esta bombilla que está aquí. Esta cosa no produce luz por sí misma, a menos que esté conectada con el sistema de energía. Si usted está cortado en el sistema de energía, no importa que le haga la bombillita no va a irradiar luz, solo habrán tinieblas. Pero si yo me conecto con la fuente de la vida, que es Dios, entonces yo no tengo ningún problema en irradiar luz. Las personas que irradian luz es porque tienen una conexión con Dios, están relacionándose por medio de Jesús con Dios. Y esto es más importante que las mismas tinieblas, porque la conexión con Dios trae vida. Trae vida, dígale al que está a su lado, si te conectas con Dios, habrá vida a través de ti. Fluirás vida en tus negocios, fluirás vida en tus relaciones. Sabrás cómo manejar tus hijos, sabrás cómo ayudar a tus padres. Pero si estás desconectado, la desconexión de Dios, y solamente nos conectamos por medio de Jesús, pues nos va a traer problemas. Ahora, Colosenses dice esto: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que quiero que miren en este pasaje es que hay dos reinos aquí. Dos reinos. No un reino, sino dos reinos. El primer reino, dice allí, es el reino de ¿quién? Un reino de tinieblas, un reino de poder y autoridad, pero es un reino del mal. Ese reino de tinieblas, dice que el Señor, por medio de su amado Hijo Jesús, por medio de la redención del perdón por su sangre, nos perdonó los pecados y nos trasladó al reino de Cristo. ¿Cómo ocurrió este asunto de los dos reinos? ¿Qué fue lo que ocurrió para que existieran dos reinos? Si Dios creó a la tierra, puso al hombre, el hombre empezó a gobernar la tierra, empezó a establecer el reino de Dios en la tierra, ellos estaban conectados con Dios. ¿De dónde salió un segundo reino? Porque siempre ha existido un reino, era el reino de Dios, y el reino de Dios estaba en la tierra. ¿De dónde salió el segundo reino?
¿Cómo pudo entrar ese segundo reino a nuestro mundo natural, a la tierra, al cosmos que conocemos? ¿Cómo pudo entrar ese reino? Bueno, antes de la creación hubo otra historia, y quiero hablarte de esa historia. Antes de la creación se dio una situación en los cielos. Si usted quiere acompañarme a Ezequiel capítulo 28, versículo 13. En el reino de Dios, Dios creó, y el reino de Dios está compuesto por muchas criaturas angelicales. La Biblia habla de ángeles, habla de serafines, habla de querubines, y hay otros seres angélicos que eran parte o son parte del reino de Dios. El reino de Dios es un reino como este, solo que es espiritual. No es visible, pero es un reino real. Ese reino dio a luz este reino material. Ese reino fue el que creó los cielos y la tierra. En la mente de Dios estaba tener hijos. Y Dios quería que esos hijos se establecieran en la tierra y llenaran la tierra y sojuzgaran la tierra y ejercieran la autoridad de Dios en la tierra. Así que el Señor puso a Adán y Eva ahí en la tierra. Pero había un problema. Y este problema tenía que ser resuelto, y de hecho está siendo resuelto, pero no es tan fácil su resolución. Y déjeme leer Ezequiel 28, versículo 13. En Edén, el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilio, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando de un ser espiritual que fue creado por Dios. Ese ser especial parece que era algo extraordinario. La manera como describe la forma de la creación es que Dios preparó para este ser espiritual, a este ángel que Dios creaba, preparó todo un ambiente especial. Versículo 14. Tú, querubín grande protector. Así que este ángel era un querubín protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está hablando de la creación de Satanás, que en ese momento no era Satanás, se llamaba Luzbel. Era un ángel querubín, un espíritu que fue creado por Dios para una tarea especial que tenía que ver con la gloria de Dios y la presencia de Dios. Este ángel, vamos a decirlo así, estaba siempre donde Dios estaba. Este ángel caminaba con Dios. Este ángel siempre estaba ahí cerca. Y fue un ángel muy especial, creado de una manera extraordinaria. No se habla de ningún otro ángel como se habla de este ángel, este querubín protector. Ahora si me acompaña a Isaías 14:12. Isaías 14:12. Este ángel fue puesto allí. Y cuando habla del monte de Dios, está hablando de la presencia de Dios, del mismo cielo. Él fue creado en el cielo. Isaías 14:12. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En Ezequiel se nos dice que hubo maldad en el corazón de este ángel llamado Luzbel. Y aquí se nos aclara cuál fue la maldad de este ángel. Este ángel, dice el versículo 12, en primer lugar cayó del cielo y lo llama hijo de la mañana, y fue cortado, dice, por tierra, tú que debilitabas naciones y decías en tu corazón. Mire lo que decía
Satanás en su corazón cuando estaba en la presencia de Dios y habitaba con Dios? Número 1, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Luzbel quería hacer algo. Él quería tener ¿qué? Un trono. Estamos hablando de reino, no estamos hablando de presidencias, no estamos hablando de democracias, estamos hablando de reinos. En un reino el trono es el lugar de autoridad, ¿sí? Acuérdese de todas las películas que ha visto. El trono es la meta de todos los que quieren un reino, porque necesitan un trono. Satanás no tenía un trono. Entonces él dice, yo quiero un trono, yo voy a levantar mi trono. Lo segundo que dice allá es, me voy a sentar en ese monte de testimonio, que es la presencia de Dios, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. No solo quería un trono para gobernar, sino que además quería ¿qué? Ser Dios. Él quería ser Dios. Ahora tenemos un problema aquí. Cuando hay un rey, no puede haber otro rey. Nuestros ensayos democráticos de gente que no tiene presidente, de cosas, aquí funcionan, porque en las democracias pudiera funcionar eso, y de hecho creo que hay uno o dos países actualmente que tienen es una junta de gobierno y no tienen un presidente. Pero en los reinos no ocurre esto, porque en los reinos el rey necesita dos cosas para ser rey. Lo primero es que él necesita un territorio. Sin un territorio tú no puedes ser rey. Y lo segundo es que necesitas súbditos. Si no tienes súbditos tampoco puedes ser rey. No puedes ser rey y no tener a nadie con quien ejercer la autoridad de tu reinado. Satanás tenía entonces un doble problema. Él en su corazón quería ser como Dios. Él deseaba un trono, deseaba un reinado, pero no tenía, ¿verdad?, ni territorio, ni tenía súbditos. Entonces él se rebela contra Dios, porque él quiere tomar el trono de Dios y decir, yo soy como Dios, adórenme a mí también. Y poner su trono al lado de Dios. Y él se llena de orgullo en su corazón, se levanta contra Dios y hay una rebelión que nos habla la Escritura. Y la tercera parte de los ángeles de Dios se van con Satanás y las 2/3 partes quedan con Dios. Y entonces hay una gran rebelión. El reino está conmovido, ya no es uno. Ahora Dios tiene en su corazón extender su dominio y crea la parte material que es nuestro universo y pone a gente que es como Él para poder llenar ese lugar, porque nosotros éramos o somos los súbditos del Señor y a través de nosotros establecer el reino de Dios en esta tierra. Y Él quería poner este reino aquí, pero Satanás era un querubín que ahora se quedó sin puesto, porque su rebelión no significó sino su destrucción, porque él no podía ser jamás igual a Dios, que era su creador, pero él se llenó en su corazón de orgullo y quiso ser como Dios, así que fue expulsado y fue tirado, pero él se quedó con un grupo de seguidores, pero se quedó sin súbditos. Para poder establecer un reino, yo necesito poblarlo, y tiene que ser gente, tienen que ser personas que son como yo, para poder establecerlo. Pero Satanás no tenía gente y no tenía territorio. Entonces, hubo una brillante idea. El hombre estaba desarrollándose, Adán y Eva estaban creciendo, poblando la tierra, había un territorio nuevo y habían personas allí que estaban en una dependencia de Dios, caminando con Dios. Y entonces él vino, y ustedes conocen la historia del Edén. En la historia del Edén, él viene y con engaño logra que el hombre desobedezca a Dios y gana dos cosas. Número 1, gana un territorio, porque la tierra le fue dada ¿a quién? Al hombre. Dígale al que está a su lado, la tierra te ha sido dada a ti. Vuélvaselo a decir, la tierra es tuya. Dios quería extender y nos dio autoridad para ejercer autoridad sobre la tierra.
Nosotros no somos personas que estamos anhelando irnos al cielo todos los días. Queremos tomar autoridad en la tierra. ¿Cuántos de ustedes quieren tomar autoridad en esta tierra? Ejercer justicia en esta tierra. ¿Cuántos quieren traer cambio en esta tierra? En algunas religiones, todo el anhelo de esa religión es irse al cielo. Pero Dios nos dijo, yo les di la tierra a ustedes y quiero que ejerzan autoridad en ella, que amen las personas, que sean justos, que tomen posesión de la tierra. Quiero que extiendan sus dominios, porque ustedes son mis hijos y yo les di la tierra. Les doy la tierra para que ustedes ejerzan autoridad, no para que vivan acobardados en la tierra, sino para que crezcan y establezcan nuevos lugares donde mi reino se ha establecido y el reino de Dios se ha puesto. Cuando uno se siente acobardado en la vida, cuando toma la religión como una manera de escapar de las circunstancias de la vida, estamos en el reino equivocado. Porque el reino de Dios es expansivo. Jesús dijo que el reino de los cielos era como la levadura, que tú la pones en un poquito de masa y en un momento leuda toda la masa. No sé si han tenido la experiencia de cocinar pan alguna vez. Tú pones un poquito de levadura, lo metes en la masa, la dejas por un tiempito y cuando tú te das cuenta toda la masa está leudada porque la levadura se extiende y ocupa toda la masa y crece. Y él dijo, el reino de los cielos es así. El reino de los cielos es expansivo. Dios no nos llamó como hijos de Dios para estar acobardados atrás en la vida, nos llamó para ir adelante y tomar y conquistar lo que Dios nos dio a nosotros. Dios no te llamó para depender de un sistema de hombres. Dios te llamó para establecer su reino en esta tierra. Y su reino será establecido cuando tú y yo tomemos la actitud de liderazgo y nos movamos a hablar de Jesús y a extender su reino, porque Dios está esperando que sus hijos se manifiesten. Los que somos padres aquí, ¿a cuánto les gustaría que sus hijos hicieran por lo menos el doble de lo que ustedes han logrado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted tiene hijos para que sean débiles? ¿Para que se queden con usted toda la vida en su casa? ¿Tiene hijos para...? No, todos queremos que nuestros hijos avancen, conquisten, se muevan. Bueno, nuestro Padre Celestial es exactamente igual. Eso lo recibió usted de su Padre. El águila tiene una característica, y es que el águila construye el nido en 3 capas. No sé si sabían eso. Cuando construye el nido pone una primera capa que es de espinos, una segunda capa que es de paja y la tercera capa es de plumas de ella misma. Entonces ese nido es algo espectacular porque es muy fuerte, ¿verdad? Y el aguilucho, el huevito es puesto allí y lo empolla, y cuando nace el aguilucho está en plumas. Es delicioso, me imagino la vida de ese nido. Está calientito, va y le trae comidita y le da, y abre el piquito y ahí le da y le trae, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo el aguilucho empieza a crecer y el lío es quien mantiene un águila grande que ya está creciendo y no hay papá o mamá águila que pueda sostener eso, así que él empieza a traerle menos comida. Está fuerte, está extendiendo sus alas, y como extiende sus alas y empieza a hacer sus primeros pinitos allí en el nido, las plumitas van cayendo y desapareciendo, entonces queda en paja. Pero con el tiempo, la paja también sale, y finalmente queda parado entre espinos. Yo creo que hay algunos que necesitamos que se les quite las plumas, la pajita, para ver si por fin levantan vuelo en su liderazgo. Y cuando finalmente el aguilucho no quiere volar, el águila lo toma con mucho amor y lo manda. Recuerde que ellos hacen sus nidos
¿verdad? En las montañas, en lugares muy altos, y lo manda y lo suelta. Desde luego no lo deja caer al piso, pero lo suelta y el susto debe ser tremendo. Si no quieres volar, tu Padre te hará volar. Dígale que está a su lado, Dios te llamó para volar y conquistar. Tú no puedes estar dependiente toda la vida. Dios no nos puso en esta tierra para vivir atrás. Dios nos puso en esta tierra para ir adelante. Él quiere extender su reino, y cuando hablamos de Jesús, cuando en nuestros lugares de trabajo, empresa, estamos nosotros siendo justos, haciendo las cosas correctas, dando testimonio de Jesús, el reino se extiende porque Dios nos llamó a establecer su reino en esta tierra. Dios no nos llamó para estar atrás, sino para ir adelante con Él, porque nuestro Padre quiere que nosotros avancemos. Dígale que está a su lado, es tiempo de volar. Así que Satanás tomó el reino terrenal, y empezó a gobernar y a dominarlo a través del mismo hombre. Y en los dos reinos hay características que son bien diferentes. Vaya por favor a Filipenses capítulo 2. Se establecen esos dos reinos, y Satanás empieza a tener un territorio y también a tener súbditos, personas que están bajo su control en su mente. Y hay dos elementos mentales que controlan la vida de los hombres. Son dos que tienen muchas expresiones, pero la manera de tener controladas las personas es controlando su mente. Si controlas la mente de una persona, literalmente controlarás todas sus acciones y todas sus decisiones. Hay dos elementos que son producto del pecado y de la rebeldía. Adán y Eva se rebelaron contra Dios, y entonces ahora ellos ya no tenían una tierra que gobernar, sino que fueron gobernados, y Satanás empezó a operar en las mentes de las personas. Y en las mentes de las personas empezó a hacer fiestas. Empezó a poner pensamientos en sus mentes. Y hay dos pensamientos que son muy importantes, solo voy a hablar de uno de ellos, que es el que quiero esta mañana enfocar. En el reino de Satanás, los pensamientos que se establecieron en su vida, en la vida de las personas, el primer pensamiento fue orgullo. Y es algo con que tenemos que luchar en nuestras vidas, porque en el reino de Dios el orgullo no tiene cabida. Los dos pensamientos, uno es orgullo, el segundo es temor. Y son las dos formas de controlar las personas. Usted será atacado a través de muchas circunstancias y muchos pensamientos, pero las dos cosas que más vendrán a su vida, a su mente, serán orgullo y temor. Son dos cosas muy fuertes que mantienen nuestras vidas atadas. Y vamos a hablar solamente del orgullo. Recuerde lo que pensaba Satanás acerca de sí mismo, y lo leímos en Ezequiel e Isaías. Él quería tener su propio gobierno, de hacer lo que él quería, su propio trono. Hoy lo llamamos autonomía, lo llamamos autosuficiencia, independencia. Él quería ser su propio dueño, su propio amo, su propio señor. Él no reconoció que era creado, y como persona creada debía rendir cuentas ante su creador. Así que la primera cosa que usted tiene que tener clara en su mente es que usted es un ser creado. Dígale que está a su lado, usted fue una persona creada. Usted no ha existido por siempre. Y lo primero que tienes que entender es que tienes que rendirte ante ¿quién? Ante tu creador. Porque cuando el hombre hace el ensayo de vivir como si fuera autónomo, autónomo son dos palabras, autos y nomos, que significa ley en sí mismo.
Yo no puedo ser ley en mí mismo. Yo necesito sujetarme a la ley de Dios, a los guías de Dios, a los principios de Dios. Sé que muchos colegios, por ejemplo, hablan del principio de autonomía. Pero la autonomía en un sentido es un gran error. Porque yo no puedo ser autónomo en un sentido total jamás. Porque siempre tendré que rendir cuentas, uno a mi creador y dos a las personas que están a mi alrededor. Hablando en términos fisiológicos, viendo de manera orgánica la vida, si usted en su cuerpo tiene una célula que es autónoma, a esto se le llama cáncer. Escúcheme. ¿Sí me está comprendiendo la idea? La autonomía viene de la rebeldía contra Dios. Cuando un padre de familia empieza a obrar de manera autónoma de su cónyuge, de sus hijos, ¿qué ocasiona en su casa? Destrucción de su familia. Cuando un hijo empieza a obrar de manera autónoma y hace lo que le da la gana en su casa, ¿qué está ocurriendo ahí? Está destruyendo a su propia familia. En ninguna manera la autonomía es algo que te va a traer bendición, porque se origina en el reino de Satanás, no se origina en el reino de Dios. En el reino de Dios hay interdependencia. Yo dependo de mi esposa, de mis hijos. Ellos dependen de mí, yo dependo de ustedes, de mis amigos, de la gente en el colegio donde están mis hijos. Yo tengo mucha relación con ellos y somos interdependientes. No dependo de ellos totalmente, pero soy interdependiente porque yo no puedo actuar de manera independiente. Si lo hago, yo me vuelvo como una célula cancerígena. Entonces voy a destruir el cuerpo en el cual estoy metido. El cuerpo puede ser la iglesia, el cuerpo puede ser tu familia, el cuerpo puede ser tu empresa. ¿Qué haces con un empleado que actúa independiente del resto de gente y no cumple sus funciones o las quiere hacer como le da la gana? Bueno, para alguien que tiene empleados, pues es muy fácil. Lo voto y se acabó. Pero cuando tú estás hablando de relaciones familiares, tú no puedes votar a tu hijo. Tampoco lo quieres hacer. Tampoco puedes votar a tu padre o a tu madre. La clave está en la relación de la interdependencia que se establece entre nosotros. Por favor, dígale al que está a su lado, somos interdependientes. Yo renuncio a la autonomía. Autonomía es una palabra bonita, pero ningún sistema vive con autonomía. Los sistemas se necesitan mutuamente. Nos necesitamos unos a los otros. No podemos vivir sin los otros. Pero el orgullo y la altivez de Satanás dijo, yo quiero ser como Dios, yo quiero estar aparte de Dios, yo quiero tener un trono y una autoridad, y yo quiero moverme solo. Y ahí empezó una historia de dolor y de fracaso. Cuando logró convencer a Adán y Eva de desobedecer al Señor, y ellos tomaron, ¿verdad?, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se empezaron a mover independientemente de Dios, vino todo el desastre que estamos viviendo hoy. Ese desastre siempre ha existido, solo que hoy estamos más documentados porque la internet nos ha globalizado. Hoy sabemos en un minuto lo que pasó al otro lado del mundo, antes nos demorábamos un año. Ahora en un minuto ya sabemos qué pasó. Y sabemos de todas las cosas terribles que están ocurriendo en naciones enteras porque no hay interdependencia y la gente es autónoma y quiere hacer lo que le da la gana. El orgullo nos hace romper relaciones. Porque el espíritu de Satanás es el orgullo y la independencia. Yo no puedo vivir así. El cuerpo que usted tiene allí, en el cual usted habita, no puede vivir de esa forma, porque es un principio, una ley orgánica de la vida. Yo necesito a otros para depender. No puedo tener dos reinos. Si usted está en su casa, usted no puede vivir en dos reinos. Sus hijos no pueden vivir en otro reino. En su casa, usted y su esposa, ustedes son los reyes de esa casa. Y sus hijos deben estar bajo esa cobertura de autoridad. Y deben hablar con ellos e interdepender para mantener la paz y la armonía, las funciones y que todos colaboren en el hogar. Porque donde uno de ellos diga, ya no quiero más, y se vuelve autónomo, lo curioso es que cuando a veces los hijos se vuelven autónomos, quieren seguir siendo dependientes en la plata. Hacer lo que les da la gana, sin trabajar.
Esa es la misma definición de cáncer. Aquí me están diciendo, cállate que eso está feo. Sí, y es real. Porque el cáncer se multiplica sola una célula, no depende del resto y tampoco aporta al resto. En realidad, cuando un órgano tiene cáncer, las células se han multiplicado tanto que la función normal, por ejemplo, del hígado, es suplida. Depende de todas las células del hígado, pero el cáncer allí es tan grande que ya hay pocas células que comparten, ayudan al resto y cumplen su función para el resto del cuerpo, porque las células cancerígenas han tomado ya todo el órgano y esas no producen nada, solo comen. Solo chupan. Si tú tienes un problema en la sangre, como una leucemia, tienes un problema donde los glóbulos rojos que tienes no pueden portar el oxígeno y los nutrientes, solo están ahí circulando, pero ya no pueden portar para el resto, no pueden aportar ni dar para el resto. Y esto es algo que destruye, te va a matar finalmente. Dios quiere que nosotros empecemos a relacionarnos y a interdepender en nuestras relaciones, porque Él nos creó como un sistema vivo, orgánico. Sea la familia, sea la empresa, sea esta iglesia, necesitamos de todos. Y todos nos necesitamos unos a los otros. Por eso, estar aislado va a significar o moverte autónomo y solo, ¿verdad? No es nunca la definición ni de familia ni de iglesia, porque son cuerpos. Todos nos necesitamos y todos nos bendecimos mutuamente en esa interacción y en ese servicio. Dígale al que está a su lado, Dios te necesita. Ahora dígale, yo te necesito. Y dígale por fin, tú también me necesitas. Oh sí, de pronto usted dice, no, pero yo no conozco a este fulano que está aquí al lado mío. Yo no sé quién es él, lo va a conocer. Porque cuando tú conoces a Jesús, eres parte de la iglesia, eres parte del mismo cuerpo. Y todos nos necesitamos mutuamente, en maneras que ni siquiera sospechamos. Por eso es tan importante estar conectados en el mismo reino, con los mismos valores de humildad y de servicio, dejando a un lado la autonomía, el orgullo y la autosuficiencia. Porque esto es un principio del mundo satánico. Este principio entró en el corazón del hombre y ha hecho estragos en nuestra vida. Lo que Dios quiere es que aprendamos a depender. Hay muchos efectos del orgullo y la altivez en la vida, pero déjenme darles rápidamente unos cuantos efectos de esto. En primer lugar, el orgullo hace que tú fracases en tus empresas y proyectos. Hay muchas razones para esto, pero cuando una persona tiene altivez y orgullo, nunca depende de otros. Y tú nunca lograrás cosas grandes solo. Nunca lo lograrás. Tú puedes hacer pocas cosas, pequeñas cosas, etcétera, pero si quieres algo que impacte la vida de otros, tienes que unirte a otros que compartan la misma visión y el mismo sueño. No hay forma de hacerlo. Y el dinero no puede comprar lealtad, porque la gente paga por esto. Pero en el reino de Dios, la lealtad y el amor no son por dinero, son por amor a nuestro Padre. Hay personas aquí que sirven de maneras imperceptibles a toda la iglesia. Son tan valiosos como los más visibles. No son personas y a veces ni siquiera son reconocidas, pero sirven de una manera extraordinaria porque son parte del cuerpo, parte de nuestras vidas. Alguna vez un hombre se remangó y me mostró, era muy peludo, él ya murió. Y él me dijo, ¿tú sabes para qué sirve este vellito? Y a mí me dio risa porque él me mostró y me mostró los pelitos que tenía aquí en los brazos y me dijo, ¿sabes para qué sirve? Y le dije, no tengo ni idea. Y me dijo, yo tampoco, pero Dios lo puso ahí por algo. Y lo que quería decirme en realidad era, cada
parte de la iglesia, de tu familia, cada persona es tan importante y tan especial y cumple una función. Y si nosotros simplemente cortamos relación o nos aislamos, no vamos a lograr jamás desarrollar lo que Dios tiene para nuestras vidas. El primer efecto del orgullo es que te separa de la gente, te separa de Dios y te separa de las personas que estás necesitando. El segundo efecto, y no lo estoy dando necesariamente en orden, es que te separa de la fuente de vida que es Dios mismo. La Biblia dice en Proverbios 18:13, Salmo 138:6, dice: porque Jehová es excelso, atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y muchas personas están diciendo: ¿por qué Dios no responde mis oraciones? Y es porque nuestro corazón está lleno de orgullo, de autonomía, de independencia. Y dice que Él mira de lejos al altivo. El problema del orgullo es que es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que lo tienes, menos tú. Y cuando alguien nos diga: oye, estás como arrogante, más bien dele gracias y dígale: gracias por hacerme caer en cuenta, porque las actitudes huelen. ¿Sí sabían? Es como los pensamientos, eso también huele. Uno puede ver personas que están todas enojadas, amargadas, y uno se da cuenta que lo que tienen aquí está apestando. Están llenando su mente de malos pensamientos, de malas actitudes. Y eso se transfiere, eso se evacúa en acciones, en palabras. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos reunamos como iglesia, como familias, y nos unamos para interdepender y servir a Dios, dejando a un lado el orgullo y la autosuficiencia. Quiero que oremos y vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia y la capacidad de reconocerlo. Satanás es el origen de la independencia y la rebelión. Cada vez que tú estés en esas actitudes, y lo puedes estar en tu célula, aquí en la iglesia, en tu casa, en tu empresa, vas a estar abortando el plan de Dios para tu vida, porque Dios quiere que estemos en su reino, y en su reino somos humildes y dependemos. Son valores contrarios, son principios contrarios. El reino de las tinieblas se basa en la rebeldía, en la autonomía. El reino de los cielos se basa en la interdependencia y en la humildad. Son dos reinos distintos. Y muchas veces yo me encuentro en uno de esos dos reinos, y no siempre en el reino de los cielos. Entonces necesito ayuda de personas, necesito orar a Dios y decirle: Dios, ayúdame a cambiar. No quiero destruir y ser un cáncer en mi propia familia, en mi iglesia, en mi grupo pequeño. Quiero realmente compartir, entrelazarme, estar bajo la línea de autoridad, ya sea la de mis padres, en la iglesia de mis pastores, en tu empresa del jefe o la persona que Dios puso allí. Pero debes estar bajo esa cobertura de autoridad, porque sin esa cobertura vas a fracasar. Bien, tengo como 15 cosas que son resultado del orgullo y tengo cómo eliminar esto, pero lo voy a seguir la próxima semana. Y quiero que oremos ahora y que usted le diga al Señor, porque creo que ya me entendió lo que le quería decir, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, ayúdame, quiero interdepender y no quiero estar aislado. Quiero conectarme y quiero de verdad vivir una relación de gracia y de paz que traiga honra al Señor. Cierre sus ojos, vamos a tomar un minuto de meditación. Vamos a tomar un minuto, vamos a meditar en esto y quiero que piense su rol, lo que está haciendo en su casa y en su familia. Medite cómo es su actitud. ¿En qué reino está funcionando? Porque fácilmente pasamos del reino de tinieblas y nos metemos en un reino que no es el nuestro. Cuando conociste a Jesús en tu corazón y le dijiste: Señor, entra a mi vida, Él te trasladó de reino. Creer en Jesús, en su muerte en la cruz, su sangre derramada a nuestro favor, significa que fuimos trasladados de reino. Pero nuestras actitudes, muchas veces en nuestro hogar,
no son las actitudes del reino. Y yo necesito empezar a reevaluar lo que estoy haciendo y decirle, Señor, cámbiame. Empiece a orar y dígale, Señor, ayúdame a cambiar. Yo fui cambiado de reino. No estoy en un reino de tinieblas más. Y quiero vivir conforme al reino de la luz, de tu luz, Señor Jesús. Un reino donde hay un rey, que es mi Padre Celestial. Un reino donde tengo al Espíritu de Dios, que me da capacidad para cambiar, para quitar de mi corazón malos pensamientos, pensamientos de aislamiento, de rebeldía, de resentimiento, de reclamos. Y yo puedo entrar y resolver. Si estás en tu familia, tus padres tienen autoridad. Debes respetar su guía, su dirección. Tal vez ellos no quieran ni siquiera ejercer esa autoridad. Hay muchos padres que abdicaron de su autoridad. Pero aunque ellos no la quieran ejercer, tú conoces al Señor. Y pídeles guía, consúltales. Si tienes mayoría de edad, eso no te da licencia para hacer lo que te da la gana. Eso lo que te da es un criterio, una capacidad, y puedes todavía consultar con tus padres. Pregunta acerca de la vida. Pregunta de tus decisiones. Rinde cuentas dónde estabas, con quién estabas, a qué horas vas a llegar. Porque si no, puedes volverte como una célula cancerígena en medio de tu casa. Y todo el sistema familiar se va a enfermar. Porque va a haber dolor. Si tú eres papá o mamá y tienes esa posición privilegiada de autoridad, depende de Dios en primer lugar. Pídele a Dios, Señor, ayúdame. Necesito aprender a organizar mi casa. No quiero manejar esto como la manejaron mis padres. Quiero manejarlo como tú quieres que yo maneje. Ponte de acuerdo con tu cónyuge. Los dos tienen la autoridad de Dios. En nuestra visión machista del hogar, generalmente el varón es el que tiene la última palabra. Pero la palabra de Dios dice que ambos se necesitan para las decisiones de casa, porque los dos tienen igual autoridad. Los dos son sacerdotes de su casa. Necesitas ponerte de acuerdo, tomar una sola decisión. Y es todo un proceso. Pero tus hijos crecerán sanos si tú dependes, preguntas, te relacionas y dejas de actuar de forma independiente, a veces con el dinero. El dicho del reino de las tinieblas es: con mi plata hago lo que me da la gana. Pero en el reino de Dios las finanzas son familiares. No son de uno, son de todos. Y deben ser usados para la bendición de todos. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a reevaluar mis conceptos. Porque he seguido viviendo con las tinieblas. Pero tú me sacaste de ahí. Yo quiero vivir en el reino de Jesús. Es un reino justo, donde hay honra por las personas, hay interdependencia, hay justicia. Gracias, Señor. Siga orando allí. Gracias, Señor. Con humildad.